Cuando llego acá, llego con la misma actitud de cuando era estudiante. Tengo que trabajar lo que sea, hacer lo que sea. It's the Colombia Podcast Show. Bienvenidos al Colombia Podcast. Yo soy Andrew. I'm Joel. ¿Y tú? Julio Martínez. Bienvenido, Julio. Gracias. ¿Cómo estás? ¡Ey, un Muy aplauso! ¡Woo, woo, woo, Nunca voy a entender por qué mi nombre se escucha tan feo cuando hay gente. Julio Martínez. woo! Julio Martínez. Joel. Okay. Tienes que Andrés practicar Eduardo. más. Sí, tengo que practicar. ¿Y qué más? Bien, ¿y tú? Perfecto, perfecto, gracias. Un poco nervioso porque estoy entrevistando en español y este es algo como... Pero no es la primera vez. Soy virgen, pero ¿Cómo hablas con las mujeres acá entonces? Quiero aclarar algo acá. yo no hablo. Te pones así, todo nervioso. ¿Cómo estás, mujer? No, soy testigo de eso. Ah, ok. Hablando de ti, Julio, por favor, Sí. preséntate. ¿Cómo te llamas? ¿De dónde eres? ¿Qué haces? Listo. Soy Julio Martínez, vengo de Venezuela, el estado Carabobo. Llevo 3 años acá en Colombia y un poquito más. Y llevo 3 años conociéndolo a ustedes. Por eso les decía que no es la primera vez. Hoy 18 de febrero, hace 3 años exactamente, que comencé a trabajar en Hija Mía y los conocí a ustedes. Tenemos conversaciones a diarios, Sí. justo como esta, ¿cierto? Sí, cierto. Y Andrew literalmente cree que tiene acciones en hija mía. Sí, y no da propina tampoco en Hija Mía, No, Pipe. Sí, No sí, da sí. No propina. da propina tampoco. Oh, Nunca no. he dado Entiendo, propina. hermano, te entiendo. No, Es que- ay, Andrew, habla. ¿Por qué? ¿Por qué no da propina a la Yo voy todos los días. Imagínate dar propina todos los días. Buen punto, buen punto. ¿Cómo se va a poder? No. Buen punto. Igual, yo tengo una cuenta ya, literalmente con la contadora, que le mandan la cuenta. Entonces, es la culpa de la contadora, que Pero- no da pero- propina. Gaby, Es- Gaby, Sí, es culpa de Gaby. Es culpa. es tu culpa. Entonces, Julio, tienes 3 años acá en Medellín. Y un poquito más, sí. Y un poquito. ¿Y ya eres paisa o qué? No aún. Depende de ella que está por allá. ¿Ella es ¿Quién es paisa? ella? Ella es Claudia, mi novia. ¿Y qué? ¿Se van a casar? Si ella quiere. Yo quiero ir a la boda. Obvio. Yo quiero ir a la boda. Va a ser el padrino. ¿Quién va para la rumba? Para los que no saben, Hija Mía es un café acá que es muy famoso, yo creo que en Medellín, Sí. porque tiene un café muy bueno. Sí. Julio es un barista y Maneja. él no empezó. Tú no habías trabajado en un en Nunca. un café antes de eso. Nunca. ¿Cómo fue ese proceso? La verdad, muy enriquecedor, ¿sí? Desde el primer día. Comencé, como le dije, un día como hoy, 18 de febrero del 2019. Algo que me marcó mucho fue la actitud y personalidad de Sean. Ustedes lo conocen, muchos de ustedes lo conocen. El dueño. Sí. Desde el primer día, de los 10 clientes que llegaron a Hija Mía, 9 eran muy conocidos de él. Y lo primero que hizo él fue, hey, conozcan a Julio, nuevo trabajador, primer hombre en Hija Mía, wow. Y a partir de allí se comenzó como una familiaridad. Y heme aquí con ustedes 3 años después, pues más que clientes son amigos, igual que muchos por allá, Lili, Flora, Laura, muchos, Pipe, la chica por allá también. Todos, a pesar de que comparten esa experiencia del café, también se lleva una experiencia enriquecedora, pues como familiar, como friendly, como amigable. Sí. Ajá. Y esa es como la insignia de Hija Mía. Ok, entonces vamos a tomar un paso detrás. Entonces, antes de trabajar en esta hija mía, tú eres venezolano. Sí, correcto. ¿Y por qué estás acá en Medellín? Bueno, para nadie es un secreto la situación que vive Venezuela hace 20 años atrás, ¿sí? Pero se puso como feo y muy mal en 2014, creo, más o menos 2014, como muy feo, porque lo que he leído es que desde 2014 se han salido más o menos 5 o 6 millones de Casi 7 venezolanos millones.
de Venezuela Sí, y la mayoría han venido acá a Colombia, sí, ¿cierto? Entonces tú eres más o menos uno de como 4 millones de gente que han llegado acá desde 2014. sí. Existe en los Estados Unidos también que dicen que los mexicanos están tomando nuestros trabajos donde no querían trabajar antes, ¿cierto? Sí, es correcto. Entonces hay como un montón de venezolanos llegando acá y tú eres uno de los 4 millones. Y tú trabajas allá en Hija Mía, donde los paisas más más llegan, los extranjeros como nosotros, con las cuentas de nosotros, llegamos y tú empezaste allá como un venezolano llegando acá sin opciones, de lo que yo sé. Hablamos un poquito de tu vida para que la gente colombiana más que todo, mis gringos, ustedes saben, leen mucho. Ven a este BBC, no Big Black Hawk, but the British broadcast, no, but BBC is a little confuso. Pero, ¿cómo fue tu situación antes de venir acá? Bueno, en relación a lo que me contabas de lo que hacía antes en Venezuela, la verdad no es tan diferente. Yo tengo una licenciatura en educación, mención biología, ¿sí? Pero antes de eso trabajé en muchas cosas. Fui ayudante de electricidad, ayudante de bañil, trabajé en comida rápida. O sea, tuve muchas experiencias antes de llegar a esa licenciatura. Cuando llego acá, llego con la misma actitud de cuando era estudiante. Tengo que trabajar lo que sea, hacer lo que sea. Y yo creo que, hablo por mí y he conocido muchos también, que también le ha pasado lo mismo. O sea, vienen con esa actitud de que vamos a trabajar lo que sea y a medida que vaya saliendo la situación, pues vamos viendo. Y como te digo, heme aquí con una profesión más, digamos, de barismo, algo nuevo para mí, pero que me gusta mucho, lo disfruto, me encanta. Y todo el que ha visitado el café se puede dar cuenta de eso. Y como le digo a mis compañeros de trabajo, me pagan por hacer algo que disfruto, que me gusta. Y creo que ese es el mensaje que yo le daría como a personas como tú que se preguntan eso y como al resto de las demás que también se preguntan lo mismo. ¿Y cómo llegaste acá? ¿Llegaste caminando, vuelo, barco? ¿Cómo llegaste? Porque lo que muestran los documentales es que todos vienen caminando y yo creo que muchos vienen caminando. Y vi un documental de cuántos venezolanos llegaron acá. Había una mujer que dijo que, mira, yo dejé mi hijo de 4 años, mi hija de 6 años allá. Volver a empezar mi vida en cualquier país que no sea Venezuela es una bendición y los dejaría allá otra vez para tener esta oportunidad. Ese es un documental del BBC que vi ayer. ¿Y qué piensas de esta? ¿Es como propaganda? Yo considero que cada persona tiene su experiencia y la vive de forma distinta, ¿cierto? Sí. Y es respetable, ¿sí? Hablando de mi perspectiva, de mi experiencia, pues en parte estoy de acuerdo con ella. Yo actualmente tengo un buen trabajo, que lo disfruto como les mencioné, tengo un buen sueldo, ese sueldo me alcanza para darme mis gustos, puedo ayudar a mi familia que está en Venezuela y creo en esos otros venezolanos que también trabajan y que ayudan a sus hijos o a otros familiares que tienen. Entonces, creo que no se escapa de la realidad eso que me estás contando del documental. Pues, para mí es algo que yo puedo, how do you say, I can relate to it. Yo puedo... relacionar con... Sí, yo me Relacionas. relaciono con eso porque nosotros fuimos inmigrantes ilegales en Estados Unidos en el 86. Sí. Nosotros fuimos a Tijuana, mis padres le pagaron un coyote para que nos drogaran como niños y nos llevaron a través de la frontera y ellos caminaron por 2 días y nos vimos allá. Entonces me puedo relacionar mucho en esa experiencia. En esa experiencia, sí. ¿Tú qué le dirías a la gente, digamos, paisa, que crea que, digamos, los venezolanos son los que están dañando la ciudad? Porque yo veo eso mucho más que todo en redes sociales, cuando se ve, digamos, que
un disturbio, digamos que una pelea en la esquina, que es que los extranjeros nos están dañando la ciudad. ¿Qué dirías tú en ese aspecto? Directamente diría que lo peor que podemos hacer es caer en prejuicios. Porque hace 40 años atrás sucedió algo similar en Venezuela. Hubo mucha migración colombiana y también se cayeron mucho en los prejuicios. Hace 40 años, yo tengo 41. Entonces yo sé, porque mis padres tenían la opción de ir a Venezuela Exacto. o ir a Estados Unidos. Exacto. Y ellos se sacrificaron a ir a Estados Unidos. Entonces yo lo que les digo es que no deberían caer en prejuicios. Sí hay personas malas, por supuesto, sean venezolanos, sean colombianos, siempre va a haber personas malas. ¿Qué pasa? Hay entidades que regulan eso, migración, policía, guardia, crean o no crean en ellos son los que tienen que regular eso. Pero tú trabajas en un café y yo me he sentado allá y la verdad es que me estoy volviendo muy frío. Sí. Y muy frío porque todo el día en Hija Mía pasan gente, paisa, Sí. venezolanos, Sí. con sus Pidiendo plata. historias, Sí, es cierto. con su música, con su arte, con su ta. Yo paso también pidiendo Y plata. Andrew sí, pasando pidiendo plata, es que parce tiene... A Eh, Gaby, yo le pido a Gaby. pero es muy duro, porque uno no puede ayudarle a todos. No, imposible. Y tú como venezolano trabajando allá en uno de los cafés más, digo que más como chéveres acá en el poblado, y ves tu propia gente llegando y tú sabes que muchos de ellos solo están como peleando para la vida, para pagar la renta en el centro, sabemos. Sí. Para un hotel en el centro. Sí, en Niquitá o algo, tiene que conseguir 25,000 para vivir, para tener su lugar para la noche. Y si no reciben esta plata, tienen que dormir en la calle. O Y endeudador, sí. O sí, Es es el peor, es peor, sí. Entonces, para ti, trabajando allá, como decimos, como cómodo en este momento, porque nunca, no es que toda su vida has estado como muy cómodo, pero estás acá y estás viendo tu gente en la calle y todos los paisas, los colombianos, así, y Andrew y yo como, no, en serio, porque a veces que, ay, no, pero tú no puedes cantar nada, cállate, pero están intentando cantar, hacer algo. hacer lo que sea, no quieren robar, solo quieren como ganar la plata. ¿Y cómo te sientes tú allá en Hija Mía viendo esto? La verdad, trato de ser muy imparcial. ¿Por qué? Pongo un ejemplo basado en ti. ¿Recuerdas un trabajador que tuviste, que era Sí. venezolano, Sí. y que tú le brindaste muchas oportunidades? Así como a él, a mí también muchas personas colombianas, desde el primer día que llegué acá a Medellín, me brindaron muchas oportunidades. Pero en esas oportunidades siempre hay dos caminos. O lo haces bien o lo haces mal, ¿sí? Aprovechándote de las personas o de las situaciones, lo que sea. Y eso lo decide uno. Si tomas hacer las cosas bien y aprovechar esas oportunidades de manera bien, te va a ir bien. Pero ver. si tomas el camino mal, pues obviamente te va a ir mal. La verdad es que tú eres muy positivo. Porque yo, no, pero en serio, yo entro a veces con mis problemas del primer mundo. Que lo que ¿Qué pasa voy a es que desayunar esta hoy? almohada y... Mis rulos. Oh. ¿Qué voy a desayunar hoy? Ese es No, el sí, primer sí, es que problema de la ya mañana. tú sabes, ¿cierto? Es que entro, es que no, en serio. Más pepperoni. ¿Dónde está Leo? ¿Dónde está Leo? ¡Leo! Sí, está. Pero tú sabes que esos son problemas que... Y tú siempre es que... Ay, Joel, come pues. No, pero en serio, siempre eres muy como positivo. Y sabes que yo creo que el problema acá, y estoy hablando muy libre, o libremente, no sé cómo se dice pero Libremente. yo he escuchado en las mesas cerca de nosotros cuando los colombianos hablan. Y entiendo. Antes en Hija Mía era muy como pacífico y que todo el mundo así como comiendo su Una aguacate oficina. y todo, sí, una oficina como nosotros. Pero ahora hay gente allí como pidiendo plata, llegando, bla, 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 bla. Tú tienes como ganas de volverte a vivir en Venezuela, o qué crees que va a pasar? Y dicen que este año va a ser muy duro para Colombia. Y no somos muy políticos, pero creo que tenemos que hacer un episodio muy político
hablando de lo que va a pasar en este año, nos han dicho, porque nosotros tenemos como unos Airbnbs que rentamos y dicen que, tus Airbnbs van a ver qué va a pasar este año. Bueno, yo tengo una visión, ¿sí? De permanecer aún en Colombia. Esa visión tiene un tiempo legalmente de 10 años. De hecho, tengo acá mi permiso otorgado por Migración Colombia por 10 años. En esos 10 años yo tengo proyectos, metas acá en Colombia. Son. Wait. Si por algún, pues, alguna situación desfavorable que interrumpa eso, tendré que volver, pues, a planear, ¿sí? Ya sea volver a Venezuela o dirigirme a otro país. Entonces, sea en lo que los sea. próximos 10 años no tienes plan de volver a Venezuela. No, Ok. ¿Por qué? ¿Y por qué? por los planes que tengo acá. O sea, Ok. las oportunidades que me están brindando acá. Sí. No es Quiero- por la situación de allá. No, solo más por allá de la situación, sí. Ah, ok, Porque de hecho listo. yo viajé a Venezuela la quincena de noviembre hasta finales del mismo mes y la situación estaba un poco mejor, ¿sí? Pero sin embargo, no es la situación que yo necesito para mis planes, para mis Ya, metas. entiendo. ¿Y Entonces, cuál, eso es una meta de alguien que trabajaba en muchas cosas antes de venir acá? Y antes de todo, ¿tu primer trabajo después de salir, de irte de Venezuela fue el trabajo en Hija Mía o no? No, ¿Qué fue? fue en una construcción. ¿Y cómo te fue? Mira, la verdad me fue muy bien. ¿Sí? Éramos alrededor de 8 o 9 personas, entre colombianos y venezolanos, ¿sí? En Medellín. Sí, acá en Barrio Antioquia, acá en Barrio Trinidad. Y el jefe era colombiano. Yo tenía 8 kilos menos, aunque no lo crean, era más flaco. Menos. Sí, Menos. sí. Y a pesar de eso, me fue muy bien, trabajando muy bien, porque como tú lo mencionabas, es la actitud de la persona, Sí. como la energía. Y todo lo que hacía, lo hacía bien. Y a medida que avanzaba la construcción, la obra, iban depurando gente. O sea, no necesitamos ya no necesitamos a este. Y a pesar de que yo no sabía nada de construcción, fui uno de los últimos. Sí. Y no fue porque me echaron, sino que conseguí el empleo en Hija Mía. Ah, chévere. Ah, ya. Entonces, chévere. siempre a mis compañeros de trabajo, siempre les pongo ese ejemplo. Que más allá de lo que tengas que hacer, ¿sí? Te guste o no, estés preparado o no, hay que hacerlo bien, ¿sí? Esa es como mi filosofía. Bueno, yo te considero una persona exitosa en Colombia, como venezolano, como inmigrante. ¿Tenemos una pregunta de por acá o no? ¿Sí? Una pregunta, Sí, la brasilera. pregunta. No, una observación, que Sí. es el mejor azaí que tiene Medellín. Pueden ir a conferir que ahí está. El mejor azaí Hecho bowl. con amor. Hecho con Así es. Gracias. Gracias a ti. En hija mía. En Hija Mía. Mía. Hecho Coffee en Roasters. las manos de Julio. Hecho. Sí, Hecho por eso las es manos por de las manos Julio, de sí. Julio. Gracias. No, Entonces, la última palabra, digamos, para la gente, digamos, venezolana que quiera venir a Colombia, ¿qué le dirías a esa gente? Yo le diría que venga con la mejor actitud, venga sin prejuicios de que lo van a tratar mal o de que va a tener malas experiencias. No, que venga con la mejor actitud, la mejor energía y perseverancia, constancia. Eso es todo. Listo, pues, muchas gracias, Julio. Por fin. Pues.